Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Adán, según la Biblia, fue el primer hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, a partir del barro o del polvo de la tierra. Fue el primer humano que junto con Eva daría origen a la humanidad actual. Por esto es considerado como nuestro primer padre de origen humano, que alguna vez desobedeció a Dios, por lo cual cayó en pecado junto con su esposa Eva, y de este modo provocó todas las penas y fatigas que atormentan a la humanidad desde entonces. Hola amigos, bienvenidos. Pero realmente, ¿será que la Biblia nos ha contado todo sobre Adán? ¿O será que habrá algo más con respecto a este legendario personaje? Para conocer un poco más de la vida o de la historia oculta de nuestro primer ancestro, debemos echar una mirada a algunos textos apócrifos y sobre todo mesopotámicos. La Biblia nos menciona en el libro del Génesis, en los primeros capítulos, sobre la creación y vida de Adán. Vida que nos menciona cómo fue llevado por Dios al jardín del Edén, para que lo habitase y guardase. Luego la Biblia nos menciona cómo Dios llevó a Adán todos los animales para que éste les diera nombre. Adán dio muestra de su sabiduría al ponerles nombres a cada animal. Luego Dios de una costilla de Adán crea a la primera mujer, a la cual Adán da nombre, llamándola Eva. Luego Adán y Eva son tentados por la serpiente, que les hace pecar, al desobedecer las órdenes de Dios sobre no probar del fruto prohibido. Luego Adán y Eva son expulsados del jardín, y allí entre fatigas y pesares engendran a sus numerosos hijos, cuyos descendientes irían poblando la tierra. Y lo último que se menciona de Adán sería su muerte, donde la Biblia nos menciona que vivió 930 años y murió. Pero ¿será que la Biblia nos cuenta todo sobre Adán? ¿O será que hay otra historia diferente con respecto a Adán, que no encontramos dentro de las letras semíticas de las leyendas hebreas? Pues al parecer podemos encontrar una historia bastante sorprendente con respecto a Adán. Esta historia o mito la podemos encontrar narrada en la antigua religión mesopotámica, religión antepasada y madre de la religión hebrea, sobre todo en este caso de la religión de la cultura acadia, religión más antigua que la hebrea y de cuyos mitos y leyendas los podemos encontrar dentro de las leyendas judaicas. En Mesopotamia también se conocía sobre Adán, allí lo llamaban los sumerios Alulín, y fue considerado como el primer patriarca antediluviano, siendo el primer ser del género humano en ser rey de una ciudad Anunnaki, la ciudad de Eridu. Un prisma sumerio llamado Prisma de Uel-Blundell, escrito en el año 2170 a.C., nos menciona con respecto a Adán lo siguiente: después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu Alulín se hizo rey y gobernó 28.800 años. Alulín de Eridu, 28.800 años, desde 453.600 al 388.800 años antes del diluvio. El texto nos menciona cómo Adán, al cual los sumerios llamaban Alulín, fue rey de la ciudad más antigua de Sumer y del mundo entero, según los mitos, de la ciudad de Eridu, la ciudad de su padre. Los sumerios nos mencionan como Alulín, el cual se presume es el equivalente del Adán bíblico, fue rey de la primera ciudad construida en el mundo. Pero es en la antigua religión acadia que encontramos mejor información con respecto a la vida de Adán. Allí los acadios lo llamaban Humana Adapa, nombre que significa el sabio nacido del mar. Y nos mencionan un mito conocido como el mito de Adapa. Este mito con respecto a Adán nos menciona lo siguiente: sabiduría quiso que su padre fuera como la palabra de Anu, y había perfeccionado con una amplia inteligencia para revelar los destinos del país. A él le había dado sabiduría, pero la vida eterna no le había dado. En aquellos días, en aquellos años,
El sabio de Eridu, Ea, le creó como modelo de hombres. Sabio, su orden nadie podía cambiarla. Capaz, el más sabio de los Anunnaki es él, intachable, el de manos puras, el sacerdote de la unción, el maestro de los ritos. Con los panaderos hacía el pan, con los panaderos de Eridu hacía el pan. Cada día proporcionaba pan y agua para Eridu. Con sus manos puras preparaba la mesa de las ofrendas. Sin él la mesa no podía ser levantada. Pilotaba la barca y proveía la pesca para Eridu. En aquellos días Adapa, el de Eridu, mientras el rey Ea se tumbaba en el lecho, diariamente atendía el santuario de Eridu. Un día en el muelle santo, en el muelle de la luna nueva, subió a un velero. Entonces sopló un viento y su embarcación navegó con el remo. Únicamente dirigía su barca. Cuando hubo llegado a la mitad del vasto mar, se puso a pescar. El mar se hallaba como un espejo. Pero el viento del sur se puso a soplar y le sumergió, haciendo que se hundiera en el dominio de los peces. Viento del sur, malditos sean todos tus maleficios, romperé tu ala. Cuando hubo dicho esto con su boca, el ala del viento del sur se quebró. Durante 7 días el viento del sur no sopló por la tierra. Anu llama a Ilabrat, su visir, y le dijo: ¿por qué el viento del sur no ha soplado sobre la tierra desde hace 7 días? Su visir Ilabrat le respondió: Señor mío, Adapa, el hijo de Ea, el ala del viento del sur rompió. Cuando Anu oyó estas palabras, gritó: gracias, y levantándose de su trono ordenó que lo traigan aquí. Luego el texto nos menciona cómo Ea le aconseja a Adapa sobre lo que debe hacer en su visita al cielo, sobre cómo debe vestirse de luto para ganarse el aprecio de 2 dioses ausentes de la tierra, para que hablen a su favor, y de cómo no debía probar ningún alimento que el dios Anu le ofreciera, ya que serían alimentos que le llevarían a la muerte. Así que Adapa siguió las instrucciones de su padre. El texto continúa de la siguiente manera literal: quebró Adapa, traedlo a mi presencia. Él hizo que emprendiera el camino del cielo, y al cielo subió. Cuando hubo ascendido al cielo y se aproximó a la puerta de Anu, Tammuz y Yixida estaban en la puerta de Anu. Cuando vieron a Adapa, exclamaron: hombre, ¿por quiénes tienes ese aspecto? Adapa, ¿por quién vistes un traje de luto? 2 dioses han desaparecido de la tierra, por ello con un traje de luto estoy vestido. ¿Cuáles son los 2 dioses que de la tierra han desaparecido? Tammuz y Yixida, replicó. A esta respuesta se miraron y sonrieron. Cuando Adapa ante Anu, el rey se hubo acercado, y Anu le vio, le dijo: ven aquí, Adapa, ¿por qué el ala del viento del sur quebraste? Adapa respondió a Anu: mi señor, para el templo de mi dueño, en medio del mar estaba pescando. El mar era como un espejo, pero el viento del sur se alzó soplando y me sumergió, haciendo que me hundiera en el dominio de los peces. En la cólera de mi corazón maldije al viento del sur. Hablando a su lado, Tammuz y Yixida unas palabras a su favor, dijeron a Anu, cuyo corazón se calmó y se dejó convencer. Porque Ea, a un indigno humano, las cosas del cielo y de la tierra le ha revelado. Él le dotó con un corazón sólido, le dio un nombre. Nosotros, ¿qué haremos por él? Pan de vida traed para él, y que lo coma. Cuando el pan de vida le trajeron, no comió. Cuando el agua de vida le trajeron, no bebió. Cuando un vestido le trajeron, se lo puso. Cuando aceite le trajeron, se ungió con él. Anu, al mirarle, se rió de él y le dijo:
Vamos, Adapa, ¿por qué no has comido ni bebido? ¿No gozarás de vida eterna, que no tenga pues recompensa? Fue Ea, mi señor, quien me dijo, no comas, no bebas. Lleváoslo y devolvedlo a su tierra, sentenció Anu. En otro fragmento de tablilla, una pequeña parte del texto nos menciona lo siguiente: ¿quién puede lograr que su orden exceda a la de Anu? Pero Adapa contempló los cielos desde su base hasta el cenit y pudo ver el esplendor insostenible de Anu. Entonces Anu, por encima de Adapa, favorablemente puso su mano, decretó la total franquicia para la ciudad de Ea, y como destino decretó glorificar en lo futuro a su sacerdocio, y puesto que Adapa, el retoño humano, por sus propios medios, victoriosamente quebró el ala del viento del sur. El mito termina con un decreto de Anu para el viento del sur. Este mito acadio nos menciona cómo el dios mesopotámico Ea, cuyo nombre en sumerio es Enki y cuyo equivalente actual es Lucifer, creó a Adapa como modelo de hombre, dotándole de una vasta inteligencia y sabiduría. Adapa fue el encargado de la alimentación de la ciudad de Eridu y de los ritos y actividades del sagrado templo, conocido como el templo del Apsu. Ea, al parecer, en principio, nombra a Adapa como administrador de Eridu y de su templo, y más adelante, posiblemente, lo convierte en el primer rey humano de la ciudad. Luego, el mito nos menciona cómo en una ocasión, cuando Adapa sale a pescar al mar, el viento del sur sopla fuertemente y lo hunde en el agua. Adapa, molesto, le lanza una maldición, con la cual corta su ala, por lo cual el viento del sur se inhabilita por 7 días. La interpretación de este pasaje del mito es bastante compleja, pero según podemos pensar, tanto la barca o velero de Adapa como el viento del sur pueden representar a un tipo de tecnología acuática y celeste, ya que la antigua humanidad le daba una interpretación a lo fantástico que observaba de acuerdo a sus primitivos conocimientos. Por esto, a todo lo que no podían entender le daban epítetos y símbolos que representarían a las fuerzas de la naturaleza, según el objeto desconocido observado que no podían comprender. Por esto es posible que cuando se refieren al viento del sur, que al parecer posee alas, realmente se refieren a un aparato u objeto volador, ya que tanto el viento como las alas son símbolos celestes, y por eso se refieren a algo que vuela. Así que este objeto volador posiblemente derribó la nave o barca sobrenatural de Adapa, y este a su vez pudo haber derribado por algún medio mágico, es decir, con tecnología no comprendida por su descendencia al objeto volador enemigo. Pero ¿por qué Adapa fue atacado por el viento del sur? Según una hipótesis, Adapa y Enki son representativos de la Tierra. Estos tuvieron un conflicto con los dioses atmosféricos, conflicto que se puede ver reflejado en el acontecimiento del Jardín del Edén, puesto que podemos ver como Jehová, cuyo equivalente mesopotámico es el dios Enlil, nombre que traduce Señor del viento o la tormenta, expulsa a Adán del Jardín del Edén y maldice a la serpiente, debido a que conoció el acto sexual por obra de su padre, la serpiente Enki, acto reproductivo que solo debía ser autorizado al parecer por Enlil. Esto provocó un conflicto frío de poderes entre dioses terrestres, en el caso de Enki y los suyos, y los dioses celestes, encabezados por Enlil, el rey del mundo. Según el mito, Adapa sufre una agresión del viento del sur, y sabemos que Enlil es un dios representativo del viento. Luego Adapa corta las alas del viento del sur, quizás derribando una nave o realizando un acto en contra de Enlil. Enlil no toma represalias contra Adapa, ya que este es hijo de uno de los dioses más importantes del reino Anunnaki, su hermano Ea. Así que por esta vez Enlil parece delegar sus funciones de juez supremo en la tierra al padre de los dioses, a Anu. Este acontecimiento entre Adapa y el viento del sur puede ser un reflejo mesopotámico de la leyenda que nos cuenta la Biblia sobre el pecado de Adán y Eva, o bien
puede ser algo anterior a dicho acontecimiento del pecado o posterior. Esta podría ser una conclusión de muchas sobre dicho acontecimiento. Lo que sí es cierto es que es muy difícil determinar con cierto grado de certeza lo ocurrido entre Adán, es decir, Adapa y el Dios Supremo Enlil o Yahvé, hace más de 450.000 años. Luego el mito nos cuenta cómo Adapa asciende a los cielos, y al llegar a las puertas del palacio de Anu, donde lo esperan el dios pastor Tammuz y el dios del árbol de la vida Yesida, dioses que según el mito habían desaparecido de la tierra, ya que al parecer habrían viajado al reino de Anu, a la constelación de Tauro en las Pléyades. Allí de manera indirecta, Adapa les dice que está de luto por su ausencia, cosa que alegra a los dos dioses, que finalmente intercederían por él ante el poderoso Anu. Luego Anu, después de tomarle aprecio al hijo de Enki, le ofrece el pan y el agua de la vida, que le haría tener una vida eterna como la de los dioses, cosa que Adapa rechaza por consejo de su padre Ea. Luego le ofrecen vestido y aceite, del cual hace uso. También el mito describe cómo Adapa pudo contemplar los cielos desde la base hasta el cenit, lo que nos habla de una posible vista del firmamento desde la nave en que viajaba. Por último, se nos informa cómo Anu bendice a Adapa y a su sacerdocio y lo envía de vuelta a la tierra. Allí termina toda la información concerniente descrita en las tablillas que nos hablan sobre el mito de Adapa. Luego en la Biblia, en el libro del Génesis capítulo 5 verso 5, nos menciona cómo Adán muere a la edad de 930 años. El libro apócrifo de los Jubileos nos menciona un poco más sobre la muerte de Adán, en el capítulo 4 verso 29 de la siguiente manera: al concluir el jubileo decimomono, en el séptimo septenario, en el año sexto, murió Adán, y lo sepultaron todos sus hijos en la tierra de su origen. Él fue el primero que recibió sepultura en la tierra, faltándole 70 años para los 1000, pues 1000 años son como un día en la revelación celestial. Por eso se escribió acerca del árbol de la ciencia: en el día en que comáis de él moriréis. Por eso no cumplió los años de este día, pues en él murió. El libro de los Jubileos nos da más datos con respecto a la muerte de Adán, dejando un increíble misterio: ¿dónde fue sepultado el cuerpo inerte de Adán? El texto nos menciona que fue en la tierra de su origen, cosa que por el momento es imposible de determinar, dado la ausencia de datos concretos. Pero como candidatos para ser la tierra de origen de Adán está el sur de Mesopotamia, específicamente las tierras de Eridú o en algún lugar de África. Lo que sí es cierto es que los diferentes textos apócrifos y canónicos sobre Adán y Eva nos mencionan sobre la muerte inminente de Adán. En los textos mesopotámicos encontrados y disponibles hasta el momento no se menciona nada sobre la muerte de Adapa, pero lo que sí se menciona con respecto a Adapa, según los mitos mesopotámicos, es que al parecer, tiempo después de los acontecimientos más o menos conocidos de su vida, Enki su padre lo preservó para convertirlo en un sabio civilizador, que más tarde sería conocido como el hombre pez que viene del mar para enseñar civilización a los humanos, siendo el civilizador más importante de los 7 sabios civilizadores conocidos como los Abkhayus. Este mito mesopotámico nos menciona sobre otros aspectos de la vida de Adán, donde este fue un primer humano modelo, de gran respeto y poder en la ciudad de Eridú, donde no solo llegó a ser el primer humano en gobernar una ciudad, Anunnaki, sino que también fue el primer humano en ascender a los cielos, en los vehículos de los dioses, a las Pléyades. Fue un hijo humano de Ea, el Enki sumerio y el Lucifer actual, dotado de una inteligencia y sabiduría sobrehumana que lo llevaría a convertirse con el tiempo en un sabio hombre pez conocido como Oannes, que civilizaría a la humanidad primitiva posteriormente.